Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Espere muy pronto. A partir de la 1 de la tarde. De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con Claudio Camaño Vélez, empalmando el comentario final de Claudio antes de irnos a la pausa. Los policías que mandan a esta jornada son hijos del pueblo, son personas sencillas, personas humildes, son proletarios que han tenido que hacer opción de vida enganchándose a la guardia o a la policía, a la marina o a la fuerza aérea, porque no tienen otro camino, porque la sociedad le ha cerrado el paso en la vida. Son esos, hijos del pueblo. Nos comentaba un camarógrafo que en un momento, cubriendo una jornada de protesta de esta, había una joven policía que estaba allí con la valla y con su macana y su pistola en la cintura, y resulta que una de las que estaban participando en la protesta era su madre, y decía a la pobre gente: ¿qué yo hago si hasta mi madre está protestando? Es una situación difícil para un policía que es un trabajador. Entonces, lo que Claudio señalaba tiene toda la razón, porque en esto hay una cosa fundamental: la condición humana del revolucionario, de la gente de cambio. Y Claudio lo dice: odio al sistema, no al policía, que es un instrumento, que es un trabajador, que es un ser humano excluido en sociedades como la nuestra, excluido en una sociedad como la nuestra. Entonces, esa cosa es bueno también trabajarla en términos de la educación, de la orientación política, con los actores políticos, con los actores populares, que no vayan a una manifestación a ver con odio a un simple instrumento, aunque sea el tipo que lo va a empujar o que le va a dar un macanazo, porque eso lo trabaja la élite gobernante, la élite de poder, para confrontar a los de abajo, entre ellos mismos. Y tienen un ejército para defender sus intereses, un ejército de proletarios con un uniforme. La sociedad política está organizada así, desgraciadamente. En Cuba la cosa es diferente. Un policía anda sin armas. En Cuba un policía te manda a parar o te detiene y tú no protestes a esa autoridad y te lleva a un destacamento sin tener armas, sin tener que esposarte. Usted está detenido, camine, y el ciudadano va. Yo recuerdo en La Habana, ahí en 23J, centro de la ciudad, en El Vedado, dos muchachos intentaron coger una cartera a una señora, y el pueblo, la sociedad, los arrinconó. Nadie le pegó un golpe a esos dos muchachos. Hicieron un círculo humano y de ahí no pudieron salir. Rápidamente, en segundos, aparecieron dos policías, sacaron un cordón e hicieron un cuadrilátero de una sola cuerda, y ahí pusieron a aquellos muchachos, llamaron que lo identificaran y vinieron a buscarlo.
Nadie le puso la mano, ni los ciudadanos, ni los policías. Y ellos no se resistieron, porque sabían que si se resistían, le iba a ir mal. Es decir, es una sociedad con un orden, pero con una capacitación, con una orientación, con una educación cívica de respeto. No quiere decir que en un momento dado un joven o una persona se salga de la conducta y quiera llevarse lo que no es suyo. Sabe que va a pagar las consecuencias y que cuando lo llaman no hay de otra. Pero porque ese es un problema, la falta de educación en este país. Me cuenta mi papá, que vivió muchos años en Cuba, nada más, que para que uno vea el tema de la importancia de la institucionalidad, que mi papá estaba con un comandante de la revolución, de lo que fue comandante en la Sierra Maestra, y la persona se ha estacionado mal, se ha parqueado en un sitio que no debía parquearse, y viene una
Hablando de institucionalidad, es bueno que toquemos el tema que resalta esta noticia. Nos dice que el diputado Mercedes Franjul renuncia al PLD. Lo que llama la atención no solamente la renuncia de Mercedes Franjul del PLD. Mercedes Franjul es una persona que tenía 36 años de militancia en el PLD. O sea, no estamos hablando de una persona que entró los otros días. Estamos hablando de una persona de una militancia de 36 años. ¿Por qué renuncia Mercedes Franjul? ¿Por qué renuncia Mercedes Franjul del PLD? Él, si bien en la carta que él le envió al presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, si bien él no dice puntualmente, pero menciona que se han cometido actos que vulneran derechos consagrados en la Constitución y en los estatutos internos de esa entidad. O sea, los partidos políticos ni siquiera a su interno respetan la Constitución, ni siquiera al interno respetan la democracia. ¿Qué ha pasado con el diputado Mercedes Franjul? El diputado Mercedes Franjul tenía aspiraciones a senador de la provincia, y eso es un derecho que le corresponde aspirar. Él, una persona que lleva una carrera como diputado de la provincia de Peravia, y está aspirando a la senaduría. ¿Qué hace el PLD? El PLD reserva las senadurías de todo el país, incluyendo la de Peravia, se las reserva a Wilton Guerrero. Mercedes Franjul no pedía que se las asignaran a él. Él lo que estaba pidiendo era que se hicieran primarias, que se hicieran unas elecciones para que sean las bases del partido las que determinen quién debería ser el candidato a senador. Eso era lo único que él pedía. ¿Es el caso de Manuel Jiménez? Democracia, que era un caso muy similar a lo que pedía el diputado Manuel Jiménez con el caso de la alcaldía de Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasa con esta crisis de institucionalidad? O sea, nosotros, en el PLD se sembró un tipo de disciplina, pero un tipo de disciplina perversa, que es esa disciplina de servir al partido para servir al pueblo. Es una disciplina sumamente perversa. ¿Por qué? Porque se sirve al partido. El congresista y los funcionarios no sirven al pueblo, sirven al partido. Y como el partido le dice, hay que modificar la Constitución, ellos cierran los ojos para esa obediencia ciega de servir al partido y modifican la Constitución. En lugar, porque en el PLD, como en la mayoría de los partidos del sistema, lamentablemente, las decisiones no se toman de abajo hacia arriba, como manda el centralismo democrático, sino que se toman de arriba hacia abajo, imposiciones tiránicas y dictatoriales al interno. ¿Por qué? Porque el comité político se comporta como una dictadura al interno, y así mismo es que ellos se manejan también al externo. Y por eso es que, fruto de esa filosofía, es que el PLD no puede ser diferente. El PLD no puede ser diferente, porque está acostumbrado a una obediencia ciega. No está acostumbrado. A la única obediencia que uno puede ser ciego es al pueblo. A la única obediencia que se puede ser ciego. Sin embargo, vemos como en el PLD la decisión de dos personas básicamente hace que se modifique la Carta Magna de nuestro país. La ley de leyes, el soporte institucional de la República Dominicana se ha modificado. Entonces, el PLD, con la pérdida del diputado Mercedes Franjul, se le va cayendo otro palito. Así se le han ido cayendo muchos palitos. Y a veces uno se pregunta, ven acá, ¿y cómo el PLD, después de que se le fueron los reformistas, después que se le fue la Fuerza Nacional Progresista, después que se le han ido ya varios diputados, ellos continúan con un optimismo que nos hace preguntar con qué están contando ellos en el 2016? Con Roberto Rosario. ¿Con qué están contando? Con Roberto Rosario. Porque con los votos del pueblo no están contando. Definitivamente no es con los votos del pueblo. Se lo dije 3 veces, señor Claudio.
con Roberto Rosario. No, lo que pasa es que, mire, yo me resisto a creer. O sea, yo de verdad me resisto a creer eso. Y resisto. O sea, como que una parte de mí se resiste a que aquí se sigan dando ese tipo de fraudes electorales. Y lo que eso pudiese conllevar para nuestro país y para nuestro pueblo. Señores, un fraude electoral en este país, sobre todo con la debilidad institucional que hay en este país, eso llevaría a una convulsión social que aquí no se sabe dónde pararíamos. Porque aquí no hay institucionalidad, aquí no hay ningún poder, no hay ningún, lamentablemente, no hay ningún liderazgo que sea capaz de contener una convulsión social como la que se pudiese generar ante una situación de ese tipo. O sea, aquí, señores, aquí la sangre va a llegar al río si pasa eso. Y por eso es que tenemos que entender que esa dictadura esa tiranía que ha establecido el PLD, quitar eso no es un asunto de partidos políticos, es un asunto de nación, es un asunto de libertades y de derechos. Claudio, el PLD está por encima del país. Pasó en el 2012 y no ocurrió nada. En el 2012 Hipólito Mejía ganó las elecciones. ¿Por qué Roberto Rosario paró el conteo? Narciso en este programa lo planteó, pero tenía Hipólito Mejía las cosas aquellas para parar la situación. No, porque además es un hombre del sistema. Luis Abinader es un hombre del sistema y hasta ahora es el puntero en la oposición, hasta ahora. Entonces, si uno no tiene un candidato decidido que gana las elecciones y hay que respetar la decisión del pueblo, no va a pasar nada. Peña Gómez en el 94 se paró y dijo no, y por lo menos consiguió el pacto por la democracia. Y aún así, Balaguer se quedó 2 años más. Porque hay un poder fáctico. Ellos tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el presidente de la República es el comandante en jefe de su cuerpo. Salvo que en algún momento aparezca un coronel, un general, que tenga tropas y diga no, se respeta la voluntad popular, que tenga tropas. Porque no es cualquier cosa tampoco. No es que usted tenga un kepi con ramo y ya. Hay que tener tropas, tanques y aviones para decir no, que se respete la voluntad popular. O se acabó el relajo. Y no estamos a la vuelta de la esquina con eso. Entonces, Dani lo cuenta y el PLD, con los cuartos del mundo que tienen en el gobierno, lo que han acumulado, más Roberto Rosario. Más Roberto Rosario. Pero bien, mire, don Claudio, yo pensé que era solo Temístocles Montaz el que decía que este país está bien. Un poco también lo dice Valdés Alviso, aunque dice hay que aumentar los salarios. Uno se encuentra que también un hombre como Antonio Isa Conde, el hombre más guapo que tenía el PSD en la Revolución de Abril, el jefe militar del PSD, se metió a empresario y es capaz de decir cualquier cosa hoy, y respetando su propia historia y pensando, al igual que Leonel, Danilo y Temístocles, que somos un montón de idiotas en este país. Él dice, a propósito de la declaración de Valdés Alviso, y lo cito: tenemos que entender que el país se está transformando, que está creciendo a unos niveles increíbles. No obstante, tenemos una serie de voces agoreras que a veces me da pena cómo se manejan. Se resisten a admitir una realidad que está frente a los ojos de todos. ¿Quiénes son las voces agoreras? Narciso, su hermano, Alfonso Torres, Claudio Camaño, Marino Zapete, Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, los jóvenes de Poder Ciudadano. Somos las voces agoreras. Usted dice que este país está bien, cayéndose a pedazos, que organismos internacionales han establecido cuáles son los niveles de pobreza en el país. Y se puede estar bien con un 42% bajo los niveles de la pobreza, con 1.010.000 dominicanos en la indigencia. Se puede estar bien en un país que donde impera la corrupción y la impunidad como el pan nuestro de cada día. Se puede estar bien en un país donde el narcotráfico anda como Pedro por su casa. Se puede estar bien en un país donde no hay un general pobre. Todos tienen fortuna, con 60.000 pesos de salario. El jefe de la policía gana 85.000 pesos de salario.
y vayan a ver el patrimonio de todo lo que ha sido jefe de la policía en los últimos 30 años. Se puede acumular con 85,000 pesos de salario. 85,000 hoy, ayer eran 60,000. Y así estamos bien, Tony Isa Conde, con salario de miseria, de 4, 5, 7,000 pesos, 15,000 pesos un maestro, 12,000 pesos un agrónomo, 25,000 pesos un médico veterinario, 35,000 pesos un médico humano. ¿Se puede estar bien, Isa Conde? Tony Isa Conde. No, por Dios. Usted le falta respeto a su propia historia, Tony. Usted le falta respeto a su propia historia. Cuelgue los guantes. Váyase a cuidar a los nietos. Y no diga estas cosas. Ni esté al servicio ahí, en ese departamento, de los intereses internacionales. Así no, Tony. Son de las cosas, don Claudio. Usted quería abordar el tema de que ya la agropecuaria puede estar bien porque le quitaron la veda a algunos rubros. Sí. Bueno, y andamos rogándole a Haití para que también nos quite la veda. No hay que rogarle ni a Haití ni a Estados Unidos. Busquemos otros mercados. Un país tiene que ser digno. Sus hijos tienen que tener dignidad. A Cuba la bloquearon por 57 años y Cuba está ahí parada y ha logrado avance propio del primer mundo. La mortandad materno-infantil en Cuba, la mortandad materno-infantil es similar a la de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y hay años que supera los índices de Estados Unidos, con todo y 57 años de bloqueo. Es un pueblo digno, una dirección política digna. Esa veda que le impusieron a los productos agropecuarios y que impactó brutalmente en la economía dominicana, especialmente en el sector agropecuario, un sector importante de nuestro país que se vio severamente afectado con esa veda. Esa veda fue una retaliación política de Estados Unidos. Lo primero es que la mosca del Mediterráneo está en muchos otros países con los cuales Estados Unidos continúa manteniendo relaciones, o sea, otros países que Estados Unidos no les hizo el bloqueo. Otra cosa, esa veda, esa mosca de la fruta, nunca se evidenció mosca de la fruta en ninguno de los sitios donde se producen los vegetales que fueron vedados. Se encontraron mosca de la fruta en Punta Cana, pero en Punta Cana no se produce absolutamente ninguno de esos productos agropecuarios que fueron vedados. O sea, fue en Punta Cana. Sin embargo, productos que se producen en Rancho Arriba, en Constanza, en Jarabacoa, en San Juan de la Maguana, fueron vedados. Evidentemente una retaliación política. Ahora, es algo muy diferente que abra un contenedor de pimientos morrones en Estados Unidos, haciéndole una inspección, y encuentren que ese contenedor llevaba mosca de la fruta dentro. Entonces dice, bueno, realmente una sanción que fue fruto de una negligencia de los mecanismos de control aquí, de los productores dominicanos, pero en ningún momento se evidenció en ninguno de esos productos, ni siquiera un huevito de la mosca de la fruta. Y sin embargo esa veda nos costó miles de millones de pesos. Y le costó sobre todo a los productores agrícolas, porque el Estado tampoco tuvo la delicadeza de ir y compensarle a esos productores los millones de pesos. Señores, habían productores que solamente en semilla habían gastado 6 y 7 millones de pesos y ya habían plantas que iban a comenzar a producir. O sea, productores que solamente un productor, habían productores que tenían 15 y 20 millones de pesos abajo cuando se aplicó la veda. Sin embargo, ¿quién resarce? ¿Quién repara a ese productor? Víctima de dos cosas: víctima de una negligencia estatal, víctima de una retaliación política de Estados Unidos. Al final, quien paga los platos rotos es ese productor. Ese productor, tanto los grandes productores como los pequeños productores. Y quien paga los platos rotos también son los empleados que trabajaban con ese productor, que tuvieron que pasarse meses jalando aire. Porque aquí básicamente hay zonas que dejaron de producir. Porque todo lo que tradicionalmente se produce ahí lo vedaron. Entonces eso hubo que cerrar esos invernaderos, esos campos de producción, hasta que Estados Unidos le viniera en gana a levantar esa veda. Ahora,
usted dice algo muy interesante. Nosotros tenemos que aprovechar eso para comenzar a abrir nuestro mercado. Ahí está el mercado europeo, ahí está el mercado canadiense. Señores, ahí está el mercado chino. Los chinos son mucha gente, consumen mucho. Y de hecho, los chinos, a pesar de que ellos también tienen grandes producciones, hay cosas que nosotros podemos producir, que les podemos vender a ellos a buen precio. O sea, nosotros tenemos que comenzar a abrir nuestro mercado. Nosotros no podemos seguir cerrados y dependiendo solamente del mercado de Estados Unidos. Y de hecho una economía que en los últimos años se ha tambaleado varias veces. Y cada vez que se tambalea la mesa allá, se remueve también aquí. Entonces nosotros tenemos que comenzar a conectarnos con otro mercado. Yo entiendo que esta debería haber sido una gran oportunidad. Y de hecho, se abrieron las puertas a otro mercado porque algunos de esos productores tuvieron que comenzar a exportar, sobre todo a Canadá. Se abrió una puerta importante de comercio. Y esperamos que esas puertas puedan seguir abiertas y puedan seguir creciendo. Y no depender solamente del mercado norteamericano. Porque eso nos hace vulnerables a este tipo de retaliaciones políticas que ellos hacen con nosotros. Y el mercado del Caribe. Nosotros somos una potencia productiva en el área del Caribe. Y, por ejemplo, en Puerto Rico el ñame y la batata que se come es la nuestra. Y en Cuba podemos colocar una cantidad de productos. Cuba tiene dificultades para la producción hace años. Y todas las islas del Caribe. Todas las islas del Caribe. Pero no. Islas que reciben millones de turistas todos los años. Nosotros pudiésemos ser los grandes abastecedores. Porque fíjense, nosotros somos una isla. Somos de hecho la 2/3 parte de una isla. Y a pesar de que el territorio de la República Dominicana es básicamente la mitad del territorio de Cuba. Nosotros tenemos 2 veces más aguas superficiales que Cuba. Un poquito menos de la mitad de Cuba. Cuba tiene 110.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48.000. O sea, sin embargo, nosotros tenemos 2 veces más aguas superficiales que Cuba. O sea, nosotros tenemos más capacidad productiva que Cuba. O sea, nosotros somos un país que desde aquí podemos suplir. Además, estamos más céntricos. Nosotros estamos básicamente en el centro del Caribe y las Antillas. Nosotros deberíamos ser, por excelencia, el suplidor de todas las frutas y vegetales que consumieran todas las Antillas menores, que consumiera San Martín, que consumiera las Islas Turcas y Caicos, Jamaica. Cuba también le pudiésemos exportar. Señores, Claudio, Haití es un mercado importante que también nosotros podemos desarrollar. Pero es así. Claudio, tenemos que irnos. Claudio estará con nosotros los viernes. O Claudio y Jordania, jóvenes, harán el programa los viernes. Las voces jóvenes de Voz para el Cambio. Porque las demás voces vamos a sacar Alfonso somos aquí. Voces de medio Vamos a sacar tiempo. Alfonso aquí los viernes. Bueno, señores, hasta el lunes. Hasta el si lunes. Dios lo permite. Bendiciones para todos y para todas. Don Claudio, Y muchas gracias. Buen fin de semana. La patria no perece todavía. Hay esperanza. Hay esperanza. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de sus productores. Telecanal no se hace responsable.